tardes de nuevo a todos y muchas gracias por su paciencia y con el instituto y su presencia con nosotros en el día de hoy. Titulé esta breve mini ponencia Entre la Magna Carta y el islamismo hoy, 8 siglos de lucha por los derechos humanos. Y comienzo con un epígrafe de Aqsa Mahmoud, que encontré en el texto ISIS, The State of Terror, de Jessica Stern y J.M. Berger. Dice Aqsa: me quiero convertir en una mártir. La frase de Aqsa nos puede parecer extraño en una niña, y más una que como ella proviene de una familia privilegiada escocesa. No obstante, es muy común en hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños, de todas las clases y muchos países, incluso los europeos y americanos. El texto citado comienza muy apropiadamente de la siguiente manera. Me perdonan el inglés, pero no tengo derecho de traducción. Cito: He puts the knife to the American's neck, and the camera cuts away to show the victim's severed head, displayed on the back of his lifeless body. Only the beginning of the grisly act is shown, but it is the fear in the American's eyes that is hard to forget. The dead American was photojournalist James Foley. He was known as brave and tireless journalist, who was determined to describe the impact of war on ordinary people's lives. Before he became a journalist, Foley had been a teacher and an aid worker. He had been abducted in November 2012 and had been beaten, starved, and waterboarded for nearly 2 years before he was finally beheaded. Now the story of this good man has come to a terrible end. Peligrosa la profesión del periodista hoy. Malén Aznares, presidenta de Reporteros Sin Frontera en Madrid, cree que en el 2014 se cruzó una línea roja bélico-informativa en Siria, al utilizar a los periodistas como arma de guerra, más aún como propaganda de guerra. El barómetro de esta organización para 2015 demuestra que en lo que va del año, 20 periodistas han sido asesinados, 160 encarcelados. Ayer mataron a otro en Yemen. A estas crueldades hay que añadir la esclavitud de las mujeres. El Estado Islámico la justifica diciendo que, según afirma el Corán, cito: It is permissible to capture unbelieving women who are characterized by original unbelief, Jews and Christians and polytheists. It is permissible to have sexual intercourse with the female captive. If she is a virgin, her master can have intercourse with her immediately after taking possession of her. However, if she isn't, her uterus must be purified first. It is permissible to buy, sell, or give as a gift female captives and slaves, for they are merely property. It is permissible to have intercourse with the female slave who hasn't reached puberty if she is fit for intercourse. However, if she is not fit for intercourse, then it is enough to enjoy her without intercourse. Cierra la cita. Son muchas las formas de fe, además de las político-religiosas como el Estado Islámico. Pienso en las convicciones religiosas. Hoy aquí en Puerto Rico me enteré por Armando que acaban de formar otro partido cristiano. En fin, ideológicas de todo orden. Y el buscar la muerte por ellas ocurre a nuestro alrededor todos los días. Lean la prensa y verán las noticias sobre quienes se disponen a morir y a matar por una causa. Nada nuevo, tan viejo como las guerras mismas. Y los tiros nos siguen fascinando. Vean las carteleras de cine, las miles de pelis y series en la tele sobre guerras pasadas o futuras e imaginadas. Y si vemos a los participantes llenos de sangre y con muchos asesinatos bajo la culata de sus rifles, mucho mejor. Las estadísticas de superventa del recién estrenado filme American Sniper dan una muestra. Los fundamentalismos, y no solo los islámicos, siguen recorriendo el planeta violando los derechos humanos con violencia. Creo que toda violación de estos derechos es por sí misma un acto violento contra la vida como debe dejarse vivir. Pero hoy parece que el proceso con la ubicuidad de las guerras se ha recrudecido.
Y no olvidamos que éstas sirven para llenar las arcas de los bancos y los bolsillos de los financieros del mundo. Como señalé en el encuentro pasado, estudio el efecto de los fundamentalismos sobre los derechos humanos. Destaco dos casos, el islámico y el antifeminista cristiano. Se han dado antes en Puerto Rico, basta hablar del caso del proyecto del PPD de esterilización masiva de mujeres y el Partido de Acción Cristiana de la Iglesia Católica que lo combatió. Hoy se repiten con la lucha contra el proyecto de currículo de equidad de género. Desde el islamismo se dan en todo el mundo, si no bien en Puerto Rico, pues nuestra población islámica es de otro viso, como lo es en gran parte del mundo. El proyecto de un currículo de equidad anda circulando desde hace más de 40 años, cuando un grupo de investigadores del Centro de Investigaciones Sociales y de profesoras de este recinto redactamos una primera versión en vista de que hacía falta como parte del currículo educativo nacional. Desde entonces ha seguido apareciendo y desapareciendo para luego volver a aparecer como si fuese un fantasma. Vale parafrasear. Un fantasma recorre los currículos, el fantasma de la equidad de género. Una versión reciente, el proyecto del Senado 484 del 23 de junio del 2013 aparece en red. El ya notorio memorial al Departamento de Educación, enviado por primera vez por el doctor Rafael Alagunde cuando era secretario de Educación en el 2008, también aparece. Allí se define el género como, y cito, el conjunto de los roles, las relaciones, las características de la persona, las actitudes, los comportamientos, los valores y el poder relativo socialmente construido que la sociedad asigna. Cierra la cita. Eso es para que vean cómo los curas y las monjas y los reverendos no han leído el proyecto. Hay muchas personas en nuestro país de diversas sectas religiosas, grupos profesionales de clase, de diversos géneros, que respaldan este esfuerzo. Pero algunas de las objeciones rayan en lo apocalíptico y tal parece que nuestros funcionarios gubernamentales de las tres ramas se estremecen de miedo político ante las amenazas de parte de sectores religiosos que han dicho que con este proyecto va a desaparecer la familia, van a intensificarse los odios, afecta a todos y hasta la sociedad como la conocemos va a desaparecer. En un país donde, según la policía, cito, en el 2014 se reportaron 9.816 casos de violencia doméstica en los cuales la víctima fue una mujer. Cierra la cita. Y subrayo que se reportaron, porque a esos hay que añadir los muchos que no se reportan. Tal parece que los políticos tiemblan ante las palabras arzobispales. Cito, para el arzobispo de San Juan y cito del visitante, al arzobispo de San Juan y demás obispos de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, cito, la postura del gobernador de no defender la legislación actual, que solo permite la validez del reconocimiento del matrimonio hombre y mujer, es muy lamentable y desconcertante. Cierra la cita. La Iglesia de Dios Mission Board de Río Piedra, el obispo de la Juventud Mission Board, Neftalí Marrero Rodríguez, dijo, cito, lo único que puede salvar a Puerto Rico en estos tiempos es visitar el Calvario y el Caballero de la Cruz. De la Virgen ni hablemos. Estos son protestantes. Para tener una experiencia espiritual. Está bueno ya que el gobierno de este país esté llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo. La Iglesia se tiene que levantar. Cierra la cita. Y me está curioso que solamente en la iglesia se puede tener una experiencia espiritual. Debería de leer la crítica de música que apareció del último concierto de Proarte en el Nuevo Día ayer. El asunto no es solo de religiosos versus seculares. Muchos eclesiásticos de las tres religiones monoteístas, Islam, judaísmo y cristianismo, defienden la equidad de todo tipo, incluyendo la de género. El reverendo Luis Rivera Pagán, profesor de teología de la Universidad de Princeton, recientemente hizo una comparación entre el debate sobre la equidad de género y la campaña de los siglos XIX y XX que logró cambiar la ley en Puerto Rico para reconocer el derecho de las mujeres a la educación, incluyendo la universitaria. Entonces hubo quienes asumieron posturas apocalípticas, insistiendo en que si las mujeres se educaban, se provocaría un desastre social. Hubo exalumnos que decían que las mujeres no tenían capacidad para estar allí
y que la excelencia académica de la institución disminuiría con la nueva política. No obstante, señala el reverendo que las mujeres han probado su capacidad y hoy, le cito, en las graduaciones de la Universidad de Puerto Rico, la mayoría son mujeres y los mejores promedios académicos son mujeres. No hay ninguna razón para mantener las desigualdades, cierro la cita. Así también para la pastora luterana Marisol Díaz, el principal reto de las iglesias es, cito, desmantelar esas costumbres y tradiciones que no nos atrevemos a romper, pero Dios es un Dios dinámico. Cuando hablamos de temas como la sexualidad humana, por los roles que la sociedad le da a cada género, se levantan sospechas en las iglesias. Y las iglesias tienen que ser vanguardia, que se atrevan a cuestionar esas estructuras que se han ido levantando, que en gran medida los separan de las escrituras, porque Dios es solidario, es de presencia activa, es inclusivo. Cierro la cita. Para que vean que no solamente las profesoras de estudios de género hablamos de estas cosas, los religiosos lo pueden hacer también. La lucha por hacer valer la diversidad, por los derechos humanos, ha sido tan larga como la historia misma del Homo sapiens. Pero le dejamos esas primeras luchas a los arqueólogos y antropólogos. María, ahí tienes para algo. Vamos a pensar en las batallas más modernas que se han dado desde la Magna Carta en el 1215. Hubo mucho debate a través de los años, la Carta se anuló y se volvió a instituir, ejemplo de las vicisitudes que usualmente sufren las luchas por los derechos. Basta mencionar las de la reforma de la Iglesia cristiana, la de científicos por mantener sus investigaciones libres de dogmas religiosos, o las políticas de los siglos XVII y XVIII que culminaron con la Revolución Francesa. La abolición de la esclavitud negra, las anticoloniales, y así también las luchas por la equidad de género desde las primeras, por el reconocimiento del derecho a la educación y luego al voto y al trabajo asalariado, hasta hoy día que insistimos en controlar nuestros cuerpos y sexualidad. Mucho de lo que hay en las más recalcitrantes opiniones que tanto se alejan de las más libertarias y modernas, forjadas a través de los últimos 8 siglos, es de carácter fundamentalista y patriarcal. Ortodoxias que, como mencioné en el encuentro anterior, deshumanizan, satanizan la diferencia, construyendo ese otro que se nos combina a odiar y en el peor de los casos a matar. Ese otro, el bárbaro, como decían los griegos. Así también lo hace la ortodoxia patriarcal, que nos llega de una parte a través de los textos hebreos del Antiguo Testamento bíblico, que según los historiadores tienen más de 1000 años, pero su origen, por ser oral, se pierde en el lejano pasado histórico. No obstante, los fundamentalistas creen en su literalidad ahistórica y divina. Como ya hemos aprendido con Bourdieu, discutir con Dios es perder el tiempo. De la otra parte nos llega, como bien demuestran las historiadoras feministas con su voluntad Foucaultiana de saber, ya lo encontramos en la fundación de los primeros estatutos de los primeros estados babilónicos. Estas me parecen ser las dos bases ideológicas de ese fundamentalismo, de esa forma de interpretar y vivir la doctrina que, como la define Leonardo Boff, de quienes se sienten portadores de una verdad absoluta que no puede tolerar ninguna otra. En su último libro, Essays from the Margin, Luis Rivera Pagán presenta el tema de la guerra a través del ejemplo de Troya en la Ilíada y señala como ya hoy día la forma y el carácter de la guerra han cambiado tanto. La devastación que se trae es tan grande que ningún poema como el homérico podría componerse en su honor. Basta ver los visuales noticiosos sobre la masacre parisina de Charlie Hebdo y un supermercado judío para comprenderlo. Una sacudida tan grande a un país que se precia por su defensa del derecho a la libertad de expresión, que llevó al filósofo Yves Michaud a postular que los valores de las culturas islámicas son incompatibles con las nuestras. Actos repetidos día a día en todo el planeta. Esta guerra islamista, como la define Fernando Mírez, distinguiendo el Islam del islamismo, me temo que el Peli de Aquileo no la reconocería. Y nosotros, a los perpetradores que se autodefinen como héroes en defensa de Alá, las vemos como asesinos terroristas. Se me quedan preguntas en el tintero para la próxima ronda. ¿Por qué este auge del islamismo en pleno siglo XXI? Quiero revisar las tesis de Mamik Volcán sobre las bases causales de la violencia. ¿Son universales, ahistóricas
o cambian con los contextos históricos. ¿Qué relación hay entre las diversas formas de violencia y el patriarcado? ¿Por qué en los Estados Unidos hoy vuelven a surgir grupos como el Tea Party con posturas tan protestantes ortodoxas? ¿Por qué en Puerto Rico también han surgido posturas antifeministas contra el reconocimiento del derecho sobre el cuerpo y contra la diversidad sexual, pero no las que niegan la teoría de la evolución e insisten en el creacionismo en los currículos educativos? ¿Cuál es la relación entre el fascismo y los fundamentalismos? El caso de Franco y la Iglesia en España, los nazis y el antisemitismo, ¿tendrían alguna vinculación con el protestantismo alemán? Entiendo que debo investigar mejor la relación entre la criminalización del sexo y la sexualidad, de la homofobia y las religiones monoteístas. ¿Y qué tal del antiterrorismo? ¿Qué válida la crítica francesa que denomina que es una casa de ideas políticas de loco? Queda mucho camino que andar. ¿Qué podemos hacer ante tanta violencia? Esto es lo que hacemos hoy aquí. Estudiar y contar lo investigado, escribir y criticar, hablar de estos temas en nuestros salones de clase, escuchar las opiniones y experiencias de nuestros estudiantes. Yo por lo menos aprendo muchísimo con ellos. Protestar en calles y barrios. Como decía ese gran dios Dionisio, tenemos que creer en el poder inmanente de la acción social. Muchas gracias. Presentación de Tania García Ramos. ¿Podría existir un Estado de Derecho sin sujeto del derecho? Okay. Buenas tardes. Tengo el reto de... Sé que estamos, ¿verdad?, ya terminando, es la última ponencia, así que espero hacerla en 15 minutos o menos. En la siguiente ponencia sintetizo parte del análisis del proyecto de investigación realizado durante el 2013-2014, 2014-2015 con la profesora Maribel Báez Lebrón. El proyecto se titula Derechos y violencias en dos políticas estatales de Puerto Rico, formas de subjetivación y de subjetividades. En esta exposición se integra el análisis de una de las políticas estatales, específicamente la conocida Ley 7, que se llama Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y estableciendo el Plan Integral de Estabilización Fiscal para salvar el crédito de Puerto Rico. La presentación integra los siguientes objetivos. En primer lugar, investigar la inclusión y exclusión de derechos en esta ley especial. En segundo lugar, analizar significaciones en torno a las violencias que se promueven en esta ley. En tercer lugar, sintetizar subjetividades discursivas del análisis de los derechos y las violencias en la Ley 7. Analizamos el discurso de 36 fragmentos de la Ley 7, siguiendo las propuestas metodológicas de Babel, Wetherell y Potter e interrogantes adaptadas de Wodak y Meyer. Estos fragmentos se analizaron según 4 categorías de la subjetividad propuestas por Thurber. La primera, la inclusiva existencial, que presenta los significados relacionados con la pertenencia al mundo y el significado de la vida. La segunda, la inclusiva histórica, indica que los humanos se constituyen como miembros de mundos sociohistóricos que incluyen el Estado, las etnias y otros grupos. La tercera, la posicional existencial, según la cual se somete y cualifica a un sujeto. Se indica quién es este sujeto en comparación a otros, lo que es bueno y posible para este y los otros. La cuarta es la posicional histórica, que establece quién o quiénes tienen poder en una sociedad. En esta se hace una distinción entre el sujeto y los otros. De 36 fragmentos analizados, 12, un 33%, se identificó con la primera categoría, la subjetividad inclusiva existencial. 4, 11% se clasificaron en la segunda categoría, subjetividad inclusiva histórica. 11, 31% en la tercera categoría, la posicional existencial, y 16, 44% en la categoría posicional histórica. El 75% de los fragmentos analizados, o sea, un total de 27, fueron categorizados bajo categorías de exclusión,
que integra de forma principal las últimas dos categorías que mencionamos, la posicional existencial y la posicional histórica. Dos de las premisas discursivas que emergen de todos los fragmentos analizados, en particular de la exposición de motivos, son las siguientes. Primero, el Estado tiene el poder soberano sobre el sujeto de derecho. Y en segundo lugar, todos aportamos para beneficio de todos. A continuación discuto estas premisas integrando fragmentos de la ley, el marco teórico y la revisión de publicaciones del estudio. La primera premisa, el Estado tiene el poder soberano sobre el sujeto de derecho, se observa en la siguiente cita de la exposición de motivos de la Ley 7, y cito: con esta ley, la Asamblea Legislativa ha hecho un ejercicio pleno de su poder de razón de Estado para enfrentar la situación con valentía y con un plan de acción integrado que contiene las medidas necesarias para devolverle al gobierno su salud fiscal y establecer las bases para que el gobierno pueda impulsar nuestro desarrollo económico para el bienestar de todos los puertorriqueños. Esta ley se aprueba en el ejercicio del poder de razón de Estado, así como en la facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa. Cierro la cita. En esta cita se ilustra cómo el poder de la razón de Estado es utilizado por el aparato gubernamental para legitimar la implantación de la ley. Este poder de la razón de Estado se utiliza para justificar una medida excepcional que ejerce un gobernante con objeto de incrementar el poder del Estado. Lo anterior se ejerce bajo el supuesto de que la supervivencia del Estado está por encima de los derechos individuales o colectivos. Esta ley se aplicó bajo el supuesto que la supervivencia del Estado justifica la supresión de derechos individuales y colectivos. Lo anterior se ilustra en las siguientes citas. Por ejemplo, se exime a las agencias gubernamentales de agotar medidas tales como reubicación de personal, readiestramiento de empleados, disfrute de vacaciones acumuladas, disfrute de licencias sin sueldo, reducción de jornada de trabajo, previo a instrumentar las cesantías. Otra cita que ilustra el poder del Estado es la siguiente: lamentable pero necesario contemplar una reducción sustancial de la nómina gubernamental. Esta penosa acción es el legado funesto de la irresponsabilidad de las políticas fiscales anteriores. Cierro la cita. La Ley 7 se implanta como una medida de excepción en un estado de situación de emergencia, un estado que se declara como situación de emergencia fiscal. Como indica la exposición de motivos, la necesidad de salvar el Estado de la crisis y del estado de emergencia, donde se encuentra como consecuencia de la irresponsabilidad de políticas fiscales anteriores, justifica la necesidad de adoptar medidas para ayudar al gobierno a solventar la crisis de liquidez y permitirle continuar operando en lo que se diseñaba un plan. En este tipo de modalidad gubernamental se instaura un nuevo orden mediante la intervención del Estado que presume la alteración del ya establecido ante la alegada emergencia. Se anticipa una emergencia, la aguda crisis fiscal, utilizada de antesala para justificar la creación e implantación de una ley de emergencia fiscal. Mediante esta ley se crea, al decir de Agamben, un dispositivo de primer orden. El Estado de Derecho y la situación de excepción se superponen en una duplicidad jurídica. La ley se ejerce sobre una parte de la población definida como enemiga, a la que se excluye del Estado de Derecho. Como indica Calveiro, en este escenario el brazo del Estado se alarga para alcanzar con su violencia a áreas previamente excluidas. Son vidas menores, nuda vida, sobre las que el Estado, pero también otros, pueden disponer sin recibir sanción alguna. Calveiro puntualiza que este proceso se estructura en grados diversos de excepcionalidad, figuras de excepción dentro del derecho ordinario, legislación de excepción en paralelo y por fuera del derecho ordinario. Estas figuras instauran y naturalizan formas de política y el derecho.
Uno de los asuntos a cuestionar, considerando el producto de este análisis, es la legitimidad del Estado para tomar este tipo de medidas. ¿Y qué alcance tuvo esta ley en el beneficio esperado? En cuanto coinciden con miles de sujetos desplazados, desechados, la Ley 7 legitimó las condiciones jurídicas para que el gobierno dispusiera de los ciudadanos. Estos se vulneraron quedando fuera del derecho. Esta forma estatal ilustra, como indica Gamben, la relación que vincula y al mismo tiempo abandona al viviente en manos del derecho. La segunda premisa que emerge de nuestro análisis es la de que todos aportamos para beneficios de todos. Se ilustra en la cita de la exposición de motivos, específicamente en la importancia que otorga la ley a establecer las bases para que el gobierno pueda impulsar nuestro desarrollo económico para el bienestar de todos los puertorriqueños. Este discurso del supuesto interés del Estado en beneficiar a todos se contradice con la ausencia de protección social a un grupo importante de la población. La ley, avalada por los tres poderes gubernamentales, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, dejó a la intemperie al sujeto de derecho. Se pone en entredicho el señalamiento de resumir respecto a que la construcción de un Estado de Derecho debe desarrollarse en un ambiente democrático que precisamente otorgue valor prioritario a esa protección. Según esta perspectiva, el Estado debe garantizarle al ciudadano el Estado de Derecho. Entre las medidas que este Estado utiliza para garantizar el Estado de Derecho se encuentran la implantación de mecanismos reglamentarios como los códigos y las leyes. Melkevic reconoce que en ocasiones el derecho en la forma de ley se vuelve contra el sujeto por la vulnerabilidad a la que lo expone, restándole derechos. Este fue el caso de la Ley 7, implantada entre el 2009 y el 2011 en Puerto Rico, impuesta de forma abrupta, violenta. Su implantación coincidió además con el aumento vertiginoso de homicidios y asesinatos para dicho periodo. Cuestionamos que esta medida no resolvió la crisis que dio pie a la misma, ni sirvió al beneficio de todos. Al plantear la paradoja de la violencia y la política, Ayash expone la idea de que la violencia y la política parecen ser opuestos. Sin embargo, ambas se interconectan. Existe una tendencia de la violencia a destruir la política y una tendencia de la política a poner fin a la violencia. La política asume una postura dual, la política termina en violencia y la violencia destruye a la política. Uno de los asuntos a los que nos invita Gamben es cuestionar el concepto de seguridad. Una vía es trazar este concepto a la historicidad del paradigma de estado de excepción, aunque originalmente este estado fue concebido como medida provisional para enfrentar peligros inmediatos y restaurar la situación normal. Las razones de seguridad, indica Gamben, constituyen una tecnología permanente del gobierno. En este caso, esta ley priorizó la seguridad jurídica del Estado. La ley no representó una garantía social para el sujeto, sino una manifestación solapada de violencia. Con esta medida, la acción estatal priorizó una salida expresada en la implantación de una política coercitiva que también caracteriza un Estado de Derecho. Una de las preguntas centrales que emergen luego de este análisis es: ¿podrá existir un Estado de Derecho sin un sujeto de derecho? Como reflexión final, queremos hacer un vínculo entre este análisis y una ley que se aprobó también recientemente por el Partido Popular en el 2014. Y pues es la siguiente, ¿verdad? Existe la paradoja de que la Ley de Emergencia Fiscal de 2009 no resolvió el problema fiscal para la que fue creada. En el 2014, sin embargo, el nuevo gobierno pues aprueba la Ley Especial de Sustentabilidad y Operacional del Estado Libre Asociado, a los fines otra vez de declarar nuevamente la situación fiscal del país como un estado de emergencia. Como indica en la exposición de motivos, ¿verdad? Y lo cito, pues para crear la Ley de Especial de Sostenibilidad Fiscal, a los fines de declarar un estado de emergencia fiscal,
adoptar un plan para manejar las consecuencias de la crisis fiscal y económica, disponer sobre la primacía de esta ley y su aplicabilidad, establecer medidas de reducción de gastos, establecer controles para la ocupación de puestos vacantes, restringir concesiones de aumentos de beneficios económicos o compensación monetaria y disposiciones de negociación de convenios colectivos. La implantación de este tipo de leyes por el gobierno de Puerto Rico revela que esa situación de excepcionalidad, ¿verdad?, que se justifica en la declaración de un estado de emergencia fiscal, parece tener como un carácter cuasi permanente en la política de nuestro país. Esto se reconoce también en la exposición de motivos de esta nueva ley del 2014, en la que se dice que por primera vez en nuestra historia constitucional y a pesar de todas las medidas gubernamentales tomadas para atender las finanzas del país, el crédito público se ha visto comprometido a raíz de la degradación a nivel especulativo de los bonos de obligación general por las principales agencias clasificadoras de crédito. Lo anterior es congruente con aquello que vimos en la conferencia que nos envió Karen sobre Agamben, en el sentido de que la razón de seguridad fiscal parece haberse constituido en una tecnología permanente, en una tecnología permanente del gobierno de Puerto Rico. Gracias. No. Gracias. Reconocimientos a todos, voy a ser breves. Una pregunta dirigida a Sonia. El concepto de resentimiento, según tú lo elaboras, ¿es una categoría, de dónde sale? ¿Es una categoría filosófica? ¿Es algo de una categoría marxista de clase? ¿O es una herida narcisista psicoanalítica? Me gustaría saber de dónde proviene. Ciertamente todo lo que se diga del marco conceptual pues no es un asunto que está desarrollado. Uno de alguna u otra manera pues uno boquetea con trabajos de Nietzsche. Ciertamente me distancio un poco porque cuando se trabaja el asunto de cómo se trabaja desde mi perspectiva el asunto de unos sectores sociales que se identifican, ¿verdad? Y en ese caso ya no es como un elemento de clase, aunque sí pareciera, ¿ves? Así que hay una separación de los planteamientos marxistas. Sino que un poco, ¿verdad? Cuando uno plantea y asume esa identificación de sectores sociales, que puede ser muy contingente, lo miro a partir de los registros de lo que implica el sentimiento de seguridad, inmunidad, y el asunto del sacrificio, ¿no? Como registros que están ahí, más que el asunto, ¿verdad? Como lo tramitó Marx y todas las tendencias marxistas. Así que de alguna manera uno coquetea con algo de Nietzsche y me parece un poco, ¿verdad?, que quizás habría que examinar con mayor profundidad los trabajos de Sloterdijk sobre, ¿verdad?, el resentimiento. Gracias. Madeline, Roma. Tres comentarios rapidito. Uno es para Sonia, ¿verdad? Yo pienso que me río porque el incidente de la doctora, ¿verdad? Es un incidente que casi uno podría írselo a regalar a la película del relato salvaje. No, es otro relato salvaje.
posición de la doctora, pienso yo, ¿verdad? Pensando que a mí la impresión que yo tengo es que la gente que trabaja en esas distintas agencias de gobierno y que presta los servicios, en este caso incluso los doctores, pues yo creo que las condiciones de trabajo también son tan terribles para todo el mundo que eso que se suscita, ¿verdad? Que es como ese estallido tipo relato salvaje, me parece que tramita toda esa complejidad, aparte de las complejidades que yo creo que no hemos asumido aquí, que tienen que ver con todo ese cuadro de subjetivaciones, ¿verdad? Que históricamente ha producido la propia presencia del Estado benefactor, asistencial y demás. O sea, yo creo que hay allí una complejidad que hay que seguir mirando. Entonces, Amili, estaba pensando que hace años decíamos, ¿verdad?, que el moral majority local y todos esos sectores que pensamos que son ultraconservadores, pues son sectores, se decía en aquel momento que son sectores que hacían mucho ruido, pero que en realidad en términos cuantitativos, ¿verdad?, pues no era tanta gente, ¿verdad?, no era un sector significativo en ese plano. Ahora yo he pensado, y oyéndole en lo que estaba trayendo, yo creo también que, o sea, por un lado no hay duda de que para mí hay una disonancia entre eso que se representa como una posición mayoritaria de la gente en Puerto Rico y donde yo creo que está parada mucha gente, ¿verdad?, respecto a estos issues, que yo pienso que no están adscritos a ese moral majority, pero tampoco son sectores que abiertamente apoyen nada, ¿verdad? Yo creo que es como una suerte de inercia social, quizás allí hay algún posible empate con las reflexiones de Sonia, es como una inercia de eso no tiene que ver conmigo, ¿verdad? Ahí yo recuerdo mucho aquel mediometraje que produjo Frances Negrón Montaner, que ella recrea la primera marcha gay en Puerto Rico, y me río porque el mediometraje lo trabaja muy bien, ¿verdad? Le preguntan a una señora, oye, ¿qué usted cree de esta marcha que se está dando aquí? Y la señora dice, no, yo estoy en contra de eso porque hombre y mujer yo lo creo y yo no estoy a favor de eso, ¿verdad? Y entonces sería ese moral majority fuerte, pero hay un hombre común y silvestre que le dice, oye, ¿y qué usted cree de eso? Él dice, allá el gobierno con ellos. Allá el gobierno con ellos, eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, realmente, ¿verdad? Ese recogido que hace el mediometraje me parece genial porque eso es lo que yo creo, que es como un sector, ¿verdad?, que se coloca confortablemente también en esa posición. Y por último, sobre lo que tú traías, Margarita, estaba pensando que el caso de Charlie Hebdo es un caso importante, yo sé que tú lo estás trabajando, porque pienso yo que particularmente la relación entre, que tú lo mencionaste como algo que hay que seguir analizando, la relación entre terrorismo y fundamentalismo, me parece que es bien importante. Por ejemplo, creo que mencionaste el trabajo de Fernando Mírez. No sé si es Fernando Mírez, no sé si tú te acuerdas, Marlene, lo discutimos en un programa de Hilando Fino. No sé si es Fernando Mírez o si es en el trabajo de Bauman, uno de ellos dos, ¿verdad?, que dice que, primero que el ataque es más bien no a Occidente, no al mundo occidental, sino que es un ataque más bien al interior ¿verdad?, del propio Islam, ¿verdad? O sea, que hay una pugna allí y entonces, ¿por qué traigo esto? Porque entonces, puesto de esa manera, obviamente quizás tendríamos que hacer distinciones, yo creo que eso es entre fundamentalismo religioso, fundamentalismo político, cómo eso se implica o no se implica, ¿verdad? Y que eso implica respecto a ese imaginario, ¿verdad?, ya más binario, ¿verdad?, de que la lucha es una lucha entre
Vale. Pásame, Rafael. Solamente comentaría eso, Madeleine, que tenemos que recordar, número uno, que todos los terroristas no son religiosos, pues hay muchas formas de terrorismo en el mundo y yo creo que el mismo término terrorista lo tenemos que analizar con mucho más cuidado, ¿verdad? Porque yo me siento muchas veces aterrorizada por algunas de las cosas que veo por ahí que nadie llamaría terrorismo, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en el ejemplo que dio José de la gente que destruye los murales públicos, ¿verdad? En la calle. Y no solamente los murales de estos muchachos. Yo me acuerdo de compañeros artistas muy reconocidos en este país que una vez le dio a hacer murales y decían exactamente lo mismo, ¿verdad? Hasta donde eso no es también una forma de crear, de expresar terror, ¿verdad? De manera que yo creo que es un concepto que hay que seguir analizando con cuidado y que no es solo una cuestión de fundamentalismo, ¿verdad? Pero sí, a mí me da terror que una niña de 9 años como esta, una muchachita que está empezando a vivir, esté dispuesta a morir por una causa cuando lo que debe estar pensando es cómo va a construir su vida. Está pensando en morirse, en una especie de suicidio, ¿verdad? Y yo creo que también lo que tú dices de esa individuación tan común en nuestro medio, de que a mí no me importa nada, eso a mí no me moviliza, eso a mí no me importa, ya el Estado que se encargue, como si el Estado fuera otra gente. Esa es otra cosa que a mí me preocupa mucho, la falta de conocimiento que tienen, y lo veo todos los días con mis estudiantes, la falta de conocimiento que tenemos sobre lo que es la democracia de verdad. Eso de decir, allá el Estado que se ocupe, como si el Estado no fuera yo. No lo digo en el sentido, ¿verdad?, del famoso rey de Tassemua, pero en un sentido muy democrático, muy de ciudadanía. Pues el Estado sí soy yo y somos todos nosotros. Entonces, comentaba con las compañeras ahorita que de ahí me pregunto cuáles son los medios más eficientes que tenemos para combatir esas cosas, para luchar desde donde estamos. Porque yo me di cuenta, yo terminé citando a Dionisio, ¿verdad? Pero prácticamente todos nosotros en nuestras ponencias hemos aludido a la necesidad que hay de hacer algo, de luchar. Y ciertamente pues lo que hacemos aquí es importante, ¿no? Pero no se nos puede olvidar que la universidad no es el ombligo del mundo. Para nosotros sí lo es, pero realmente no lo es. ¿Qué podemos aportar en términos de analizar los procesos de cambio histórico y tratar de adecuar nuestras luchas a lo que no hace 8 siglos, sino lo que hoy día se necesita para mover a esa gente que tú muy bien describes? Como que a mí no me importa nada, que haga fulano lo que le dé la gana, con tal de que a mí no me importa, porque es algo que también yo estudio mucho, hasta dónde mi identidad depende de cómo tú me ves y por lo tanto depende del otro. Y esa relación de comunicación entre la ciudadanía es tan importante. Vale, Duprey. Sí, quería retomar el tema del resentimiento, un poco a partir de la intervención de Sonia y de la pregunta de Carlos. ¿Perdón? Carlitos. Y retomando también, bueno, la pregunta sobre la procedencia del concepto, claro, habría que situarla a el uso que Sonia le da muy más vinculado a Sloterdijk y al resentimiento de los sectores medios. Pero yo quería comentar sobre la escena que tú traes con la doctora, un poco cómo el resentimiento está vinculado a un sentido de impotencia generalizado, o sea, que está puesto desde Hegel, yo diría, en la relación de amo y esclavo. Lo que pasa es que Hegel, el esclavo, se reivindica a
partir de la dialéctica y supera su condición esclava, ¿verdad? Esa sería la posición hegeliana. Nietzsche, bueno, que se hace productiva a partir de la moral esclava y de lo débil como bueno, que es otra discusión distinta. En la escena de la doctora, a mí me resulta pues interesante la manera como la doctora entra en una reacción de impotencia y que ese acting out de ella lo que demuestra es una impotencia tremenda frente a lo que es una situación que se desborda en los hospitales y las salas de emergencia en Puerto Rico y que las personas que conocen médicos saben perfectamente bien que ya no es un problema de los sectores solamente pobres, sino que eso es una crisis bien generalizada y que la discusión que se desarrolló y que tú traes muchos ejemplos, a mí me parece que no tenía que ver si te pones del lugar de los pacientes que están peleando porque no me atienden, o de la doctora que sale todas esas expresiones que se han interpretado como racistas, ¿verdad? O como clasistas, sino un poco pensar justamente en la situación de impotencia que se encuentra el país frente a la crisis de sus instituciones y que justamente da cuenta del resentimiento generalizado cuando se plantea en términos de una potencia que se separa de lo que puede. O sea, yo creo que nosotros estamos en una situación en el país en la que nos sentimos impotentes y que ya no es un problema solamente de clase, de que este es pobre y este es rica porque es médico y esta me trató con esa, sino que se trata ya de una forma que habría que mirarla desde otro lugar también. Así que yo en un sentido pues también me identificaba con la doctora. Quizás porque, en un sentido, porque uno entiende lo que puede significar ese sujeto del rendimiento que hablaba Miriam esta mañana citando al filósofo coreano, al Germano, ¿no? Que bueno, estamos sometidos a veces a algunos sectores, yo no creo que todos, ¿verdad? A unas lógicas de rendimiento insoportables y que producen una impotencia. Sí, Julio. Sí, que llega Julio. De hecho, la intención, cuando de entrada me aproximo al tema, de hecho, yo lo que quería era rastrear un poco los comentarios de la gente, ¿verdad? Así que no es analizarlo desde la lógica de clase, ¿no? Mi intención no es esa, sino era un poco examinar. Lo que pasa es que te das cuenta que entre las discusiones de ubicarte ahí, discutir algunos registros y luego examinar los debates que se dan en las redes, pues, es demasiado trabajo, ¿no? O sea, ahí no hay manera. Pero la intención sobre todo es examinar eso. ¿Qué es lo que plantea la gente? ¿Cuál es el desborde, verdad? ¿Qué es lo que está narrando? ¿Qué se le sale a la gente en un contexto que parto de la premisa que es un contexto de crisis, ¿verdad? De crisis generalizada, crisis económica generalizada, y cómo la gente, sobre todo unos sectores que uno asume, ¿verdad?, que están dentro de una comodidad, ¿verdad?, porque por lo menos trabajamos, ¿no?, todo este asunto, cómo también uno tramita y se empieza entonces a establecer esa relación con ese otro, ¿no?, con esos otros. Buenas tardes. Yo lo que al escucharla es una reacción y no lo tengo bien articulado en mi mente, pero quisiera arrojar unos elementos. Al escucharla, mi posición es que, viendo el caso del resentimiento, las personas en los ejemplos que usted da tienen en parte razón sus quejas. Así que para mí hay mucha confusión en nuestra sociedad y en toda la ponencia, excepto una, la causal de desarticulación, confusión, resentimiento, es porque en nuestra sociedad la base de sectores de actividad económica, la base productiva se ha achicado, se ha encogido, está en crisis.
Y hasta que no se atienda esa base productiva de una economía reactivada con sectores de actividad económica en expansión y estabilizada, la crisis continuará y se dará de la manera tan concreta, con ejemplos tan específicos concretos que ustedes traen. A su vez, el factor de que si hay una base productiva encogida, en crisis, que hay mucha confusión, y debajo de eso, y junto a eso, hay una desorganización social, y hay una falta de solidaridad. Y ninguno de ustedes mencionó lo que yo creo que puede ser un elemento a incluir, que ustedes mencionan distintos casos de violencia, pero hay violencia horizontal y hay violencia vertical. Y eso lo aplicaba a los elementos que yo estoy mencionando aquí. Pues en los casos de resentimiento que la profesora mencionó, por la desorganización social, por la falta de solidaridad, yo no puedo excluir de todo de que algunas de esas quejas son válidas. O sea, si la clase media se queja de que se le están dando beneficios y aquel que es socioeconómicamente menor que yo en términos de ingresos y de conocimiento y de profesionalismo, se está igualando a mí sin esfuerzo y trabajo, ese argumento es válido. Pero por el factor de la crisis económica en la base productiva, por falta de solidaridad, por desorganización social, yo entiendo en conjunto que los derechos tienen que darse unas condiciones para que los derechos puedan avanzar y puedan evolucionar. Pero de la misma manera, por los factores que menciono aquí, los derechos lo que ustedes están dando ejemplo es que los derechos pueden retroceder. Los derechos pueden avanzar y consolidarse, pero los derechos pueden retroceder. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, donde yo me contradigo es que al escuchar distintas ponencias, ¿verdad? Resentimiento por un lado, los fundamentalistas por otro, LGBT, de la distinta ponencia, el que yo veo que dentro de la crisis ha avanzado es la comunidad LGBT. Y lo atribuyo a que en los últimos 15, 20 años, 30 años, han sabido articularse, han sabido luchar, han consolidado su marco teórico y han actuado cívico-políticamente y han actuado con los medios de comunicación y han sido tenaz y disciplinados. O sea, han sido solidarios, se han organizado y han usado todas las herramientas que la sociedad provee, dentro de la YUPI, fuera de la YUPI, los medios de comunicación y el marco legal. Entonces, a pesar de que yo veo que lo que ustedes describen es un retroceso en los derechos humanos, derechos civiles, derechos económicos, calidad de vida, me contradigo porque la comunidad LGBT, y no sé si una de las causas de por qué ha logrado avanzar es la apatía y que no hay oposiciones organizadas. Eso era mi reacción, un comentario. Me parece que lo que nos plantea Julio amerita un comentario de cada uno. ¿Dónde empezamos? Sí, si quieren comentar. Para cejar, ¿no? Ya no bien, ¿verdad? Por lo menos un minutito a cada una. Yo creo que sí que hay unos adelantos, ¿verdad? Yo creo que sí que son productos de haber... Pero dentro de la crisis, otros derechos sociales retrotraídos. Yo creo que la crisis ha contribuido en el sentido de que yo creo que para otras personas esa dejadez de que lo haga el gobierno en algunos sectores ha cambiado. Es como cuando yo siento que la opresión me aprieta a mí, me permite mirar ese contra, pero están peores. Se me permite a mí tener una solidaridad con esta otra gente que somos nosotros, que ha habido muy poca solidaridad hasta estos últimos tiempos. Cuando a nosotros nos dijeron que no al Tribunal Supremo, que fue una experiencia muy terrible, porque no hay nada como un no, ¿verdad? Pero fue una ganancia bien grande, porque le permitió a un montón de gente decir, pero ¿cómo es posible? O sea, gente dentro de las iglesias, gente que se pudieron identificar con... Yo creo que en el sentido de que
han sido bien duros con nosotros, el gobierno y los que se supone que nos protegen, eso ha levantado una suerte de simpatía y de solidaridad de parte de gente que estaba como dormida. Yo no digo de la gente que está en contra de nosotros porque eso son otros 20, que son fundamentalistas. Así que yo creo que sí, yo creo que hay un movimiento en lo social que no había antes, por lo menos yo lo he podido percibir. Yo pensaba que era mucho más difícil. Mi compañera es psicóloga, ella pensaba que cuando esto se supiera iba a perder toda su clientela. Ella pensaba que trabaja con niños con impedimentos, todo lo contrario. Y esa comunidad se ha organizado. Sí, porque yo se encuentra, si ella nos ha defendido a nosotros, ¿cómo nosotros no la vamos a defender a ella? Así que yo creo que también la presión que hemos vivido públicamente ha permitido, ¿verdad?, la solidaridad de otros grupos. Tania, ¿tú quieres acá? Okay. Yo coincido en el sentido, por ejemplo, en el 2009 también se vieron movilizaciones sociales importantes en Puerto Rico que hace quizás más de una década no veíamos. Vimos grupos de mujeres, ¿verdad? Cooperativas, etc. Vimos también el papel de las uniones, ¿verdad? Que eso puede ser objeto, ¿verdad?, de otra discusión. ¿Verdad? Y la fragmentación que hay en ese sector en particular, etc. Pero me parece que sí que es importante reconocer que no ha habido unas movilizaciones importantes en Puerto Rico en los últimos años. Y en ese sentido, o sea, por lo menos para hacer frente a leyes como la Ley 7, yo creo que en Puerto Rico hubo un despertar y se hicieron unas propuestas de que el Estado escuchara, ¿verdad? Y las tomar en consideración son otras cosas. Sí. Dos cosas muy brevemente, ya todos estamos cansados. Yo no estoy muy segura hasta dónde y de qué manera los derechos humanos retroceden. Yo me alegro mucho de que a las mujeres se les permita estudiar, yo lo he hecho toda mi vida y todavía estoy haciéndolo. Hace unos años atrás eso no hubiera sido posible. Es verdad que las mujeres, vuelvo a lo de Marlene y Madeleine, no asumimos mucho el poder, pero por lo menos podemos votar si queremos, ¿verdad? Sí tenemos unos derechos. Y por ahí podemos seguir hablando. A mí me paga muy mal la Universidad de Puerto Rico, pero me pagan, no lo tengo que hacer de gratis. Me cobran demasiados impuestos, pero algo de lo que me cobran, y eso lo digo ahora que acaba de pasar el 15 de abril, algo de lo que me cobran me lo devuelven en servicio, ¿verdad? De manera que sí, yo no puedo decir que es una cuestión de si retrocedemos o no. Yo creo que eso es, retrocedemos en unas cosas y en otros no, y adelantamos muchísimo. Por otro lado, me parece bien importante que cuestionemos el concepto mismo de la crisis y el asunto de los fundamentalismos. Insisto, yo estudio los fundamentalismos, pero para estar en contra de la comunidad gay y para ser homofóbico no hay que ser fundamentalista. Yo conozco muchísima gente que lo es y en otra relación a otras cosas no son fundamentalistas, es más, conozco ateos que son homofóbicos. De manera que eso hay que estudiarlo con mucho cuidado. Por otro lado, y claro, hay ateos fundamentalistas también. Pero por otro lado, yo creo que es importante estudiar lo que queremos decir cuando hablamos de crisis. En Puerto Rico está de moda la crisis, por muchas razones que podemos tratar de analizar, ¿verdad? El apretamiento económico, etcétera, etcétera. Está de moda la crisis, la violencia en la calle, etcétera. Pero, yo que me dedico a enseñar sobre los medios y la función de los medios y la cuestión que destacaba Guillermo del emisor y el receptor del mensaje y cómo los receptores reciben los mensajes de los medios, etc. Tengo que señalar que eso es un proceso muy complicado, porque yo me siento a ver la televisión británica, la televisión alemana, la televisión suramericana, la televisión española y la puertorriqueña, en menos cantidad, porque para nosotros el resto del mundo no existe. Pero en gran medida están las noticias internacionales. Y yo le voy a decir a usted que cuando yo salgo de la calle por la mañana, yo me alegro mucho de que
tapando de las bombas que me caen encima. Y puedo venir a mi trabajo más o menos segura de que si guío con cuidado, puedo volver a mi casa sin que venga. Por lo menos bombas no nos están cayendo encima. No hay guerra en la calle todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que en Puerto Rico hubo una guerra en la calle? Bueno, sí, la hubo, pero desde los tiempos de la conquista española, ¿verdad? A Guaybaná y compañía. Pues las guerras se dieron por la abolición de la esclavitud. Realmente nosotros no sabemos lo que es la guerra. Ahora se está hablando mucho de nuevo, Carmen Luisa lo ha estudiado mucho, en la cuestión del holocausto. Nosotros no podemos tener idea de lo que era eso. Por mucho que leamos a Hannah Arendt y al otro y a Eichmann, no podemos tener idea si no realmente vivido eso. Ni siquiera lo hemos vivido, muchos de nosotros no tenemos edad suficiente, a pesar de que ya yo estoy bastante vieja, pero no tenemos edad suficiente para haberlo vivido vicariamente, a través de los padres o los familiares. De manera que creo que eso de la crisis hay que cuestionarlo. Y hasta dónde la influencia de los medios de promover la crisis y de no promoverla. Porque ¿cómo es posible que nos sentemos frente a la televisión todos los días a ver estos visuales y no nos demos cuenta los beneficios que tenemos en nuestra sociedad? Lo cual no es negar la crisis que existe, pero es tratar de verla con cierto sentido, ¿verdad?, de balance. Gracias, pasar el micrófono. Nada, yo, no sé si me gusta el programa, pero lo que dice el compañero me provoca pensar un poco asuntos que también de alguna u otra manera uno menciona o sea, comenta, pero igual planteo que cuando